Hola Emilio, buenas noches. Gracias por venir. Leo, buenas noches. No, gracias a vos por invitarme, un gusto estar compartiendo este ratito con vos. Bueno, va a ser un ratito largo porque tenemos varias cosas para charlar con quien hoy ocupa un cargo central en el gobierno provincial como secretario general de la Gobernación. Yo lo asemejo a, en este caso, en la práctica, una especie de jefatura de gabinete. Pero quiero empezar preguntándote por eso, porque Gioja tuvo como secretario general un hombre muy político, pero muy político. Nos fuimos tal vez al extremo con Uñac, que tuvo un hombre que se dedicaba estrictamente a las cuestiones administrativas y prácticamente nada de política. ¿Vos qué perfil te atribuís en función de la tarea que te ha encomendado el gobernador? Bueno, es difícil, ¿Cuál es tu perfil? Es difícil a veces clasificarse desde adentro, ¿no? Yo sí te puedo contar cuál es mi función. Mi función es más la de jefe de gabinete en términos operativos. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas y mi función siempre fue la de formulación y gestión de políticas públicas. Y con 26 años en la función pública en diferentes lugares que he trabajado, con Marcelo hace 13 años que trabajamos juntos, me tocó y me dio la función de coordinar la formación de los equipos técnicos en su carrera hacia la gobernación desde el 2019 y en ese esquema, bueno, me tocó ir trabajando con todos lo que fue nuestro gabinete tras la sombra en la época previa a la asunción y en ese aspecto, bueno, conocer todos los temas principales de cada ministerio y además crecer y compartir con los que hoy son ministros todo lo que fue nuestra formulación de plan de gobierno y ahora que lo estamos ejecutando con todas las coyunturas, ¿no?, que tienen en la situación, bueno, nada, es mi hábitat natural, ¿no?, trabajar con todos los ministros, con los secretarios. Analizando la ejecución es una tarea mucho más política, ¿no? Sí, fundamentalmente. Perfil político fundamentalmente. Mucho más política en ambos sentidos, tanto en la política práctica como en la política agonal, como decimos en ciencia política. O sea, la política de las relaciones políticas con la oposición, con nuestro equipo de gobierno y las políticas públicas concretamente, es decir, que es la especialidad desde el punto de vista científico mía, ¿no? Explicarlas también, esas políticas públicas junto con el gobernador. Debe Sí. ser de los funcionarios que más contacto tiene con los medios de comunicación. La verdad que he tratado de disminuir mucho la exposición en los medios. Tengo mucha relación y la verdad que mucho contacto con los periodistas, con vos y con la mayoría, con todos. Y nada, la verdad que primero por la carga de trabajo que tengo y atender los medios lleva su tiempo. Y a veces, bueno, los horarios de los medios son siempre en la mañana, en los horarios centrales, y es cuando uno tiene más tarea administrativa y de trabajo. Pero por otro lado, porque la comunicación de gobierno requiere precisión, requiere usar los términos que corresponden y que son justos. Y en un cargo como el que ocupo yo, con la cercanía que tengo con el gobernador, es muy importante ser cauto y ser muy prudente a la hora de comunicar, porque las interpretaciones siempre pueden tener algún impacto negativo. Ese perfil es estar en la primera línea de fuego, ¿no? Digo, tiene su costado bueno, que es ayudar a capitalizar los hechos buenos de gobierno, pero muchas veces también es poner la cara y explicar las cosas que salen mal. No, sí, por supuesto. Nosotros, en ese sentido, yo no tengo mucho problema en eso, Leo, porque creo que, primero porque es mi formación y mis principios, siempre hay que trabajar con la verdad, decir la verdad, es el camino más corto, es decir la verdad, y cuando vos trabajás con buena predisposición, trabajás con criterio de buscar el bien común, con toda la certeza y no intereses particulares, no tenés nada que ocultar. Entonces lo que puede tener impacto negativo hay que explicarlo. Es decir, hay un dicho que dice que nunca es buen momento para dar una mala noticia. Y entonces, bueno, ahora,
Yo lo que no puedo hacer es dar vuelta o mentirle a la gente o decir algo que no va a pasar. No son tiempos donde la gente esté dispuesta a seguir esperando. Hoy los tiempos de la comunicación son diferentes, hay redes sociales, hay comunicación real y comunicación que es fake news, y la gente tiene que clasificar en su mente una cosa y otra, y por lo tanto, bueno, nada, cuando tenés que explicar una situación que no es positiva, hay que decirlo concreto, corto y cierto, para que quien tenga que tomar recaudos tenga toda la información para medir las consecuencias de lo que va a pasar. ¿Percibís esa demanda de la gente de que le digan las cosas tal cual pasan? Porque por ahí da la sensación que nos adormecemos. Periódicamente nos adormecemos los argentinos, y pareciera hasta que nos gusta que nos cuenten o nos hagan un relato que no tiene que ver con la verdad, con la realidad. ¿Vos percibís un cambio en ese sentido? Sí. El ciudadano un poco más exigente e intolerante, si se quiere, a la mentira o a la comunicación poco clara. Sí, sí. Yo percibo que la gente tiene más rapidez para detectar aquel que está, digamos, ocultando algún dato, omitiendo algún dato que es importante, o que está directamente falseando la realidad, ¿no? La gente tiene mucha comunicación diferente, como lo dije recién, rápidamente, cualquiera en su teléfono que tenga accesibilidad a Internet puede mirar diarios nacionales, diarios provinciales, puede ir a la inteligencia artificial, puede utilizar los buscadores como Google y inmediatamente verificar información. Y me parece que eso es bueno cuando lo usamos como corresponde, es decir, buscando una construcción colectiva, entendiendo que cada uno en el lugar que le toque estar tiene que hacer lo mejor posible y hacerlo de la mejor manera posible. Hoy es más difícil ocultar cosas, ¿no? Hechos. Sí, totalmente. Mucho más difícil. Muchísimo. Por eso que decías de los nuevos instrumentos que hay. ¿Te vas a encargar de las conversaciones, llegado el momento, electorales con otros sectores políticos para ver cómo articulan un frente o cómo arman para ir a las próximas elecciones? ¿Esa tarea va a estar puesta en vos? Somos varios los que estamos en esa tarea. Siempre ha sido así. Marcelo, como líder del espacio político, siempre ha sido en ese aspecto abierto a que cada uno maneje o se comunique de diferentes maneras. Cada uno de nosotros, cuando digo esto, digo Fabián Martín, Susana Laciar, Juan José Orrego, Sergio Miadowski, Rodolfo Colombo, Gustavo Usim, Enzo Cornejo, por nombrar a los que son presidentes de los partidos que conforman el Frente, Enrique Conti también en su momento. Cada uno de nosotros tenemos llegada a diferentes sectores de una forma o de otra, y supongo y entiendo que Marcelo va a seguir construyéndolo de la misma manera. Esto es una construcción colectiva. Marcelo lidera por su capacidad, por su posibilidad, digamos, y por su trabajo político, pero es un frente que vamos a trabajar entre todos y vamos a seguir construyéndolo. ¿Cómo están las cosas con el gobierno de Milei? Bien, muy pragmático como es su gobierno, y por lo tanto la relación es pragmática. Acá no hay una relación ideológica. Ellos no lo manejan de esa forma. Y bueno, me parece que en ese sentido el gobernador tiene claro, Marcelo, que como él lo dice, la prioridad son los sanjuaninos. Nunca voy a hacer nada que no sea bueno para San Juan, y eso lo decía de antes y lo sigue sosteniendo ahora, y en ese sentido el pragmatismo que el gobierno nacional ha impuesto, bueno, también le permite a Marcelo ser pragmático en su posición frente a la nación. ¿Ustedes no tienen ninguna coincidencia, o en términos generales, no tienen coincidencias ideológicas con Milei? Tenemos coincidencias en la definición sobre la eficiencia del Estado, en que el Estado tiene que responder eficientemente a las necesidades, tiene que hacer una buena asignación del gasto,
Milei usa el término motosierra, Marcelo Rego desde que asumió como intendente en el 2011, él usó el término eficiencia en la calidad del gasto público. Son dos formas, digamos, de hacer de alguna manera la asignación correcta del gasto, con una mirada desde el punto de vista del gobernador Marcelo Rego mucho más, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado frente a la demanda social. Bueno, el presidente tiene su criterio sobre la demanda social. Hay una diferencia importante. Orrego le da valor al Estado y procura, o por lo menos él lo dice, concentrarse en los servicios básicos que tiene que dar el Estado. Milei dice abiertamente que el Estado, si dependiera estrictamente de él, lo haría prácticamente desaparecer. Bueno, hay una concepción, me parece, distinta en cuanto a la mirada que tienen del Estado. Sí, pero porque también estamos en niveles distintos. El nivel nacional implica una mayor distancia con el ciudadano y por lo tanto, y a su vez contiene niveles más cercanos al ciudadano con los gobernadores y luego con los intendentes. Sí, ¿no? de hecho los servicios en su mayoría están descentralizados, ¿no? Recaen en las provincias. Y por lo tanto el presidente delega obligatoriamente funciones como fue, por ejemplo, al quitar los subsidios que había para el transporte público, para la conectividad y el incentivo docente, para programas educativos, inicialmente el plan Incluir Salud y ahora, digamos, diría yo, el reordenamiento que están haciendo de lo que eran los planes de salud que financiaba la Nación, los planes de vivienda, los planes de obra pública con financiamiento nacional, los delegan los gobernadores, que se hagan cargo los gobernadores, y bueno, de ahí luego la escala del gobernador no tiene la posibilidad tan sencilla de delegarlo en un intendente y decir, bueno, que termine de construir la vivienda, porque los números que maneja la provincia son muy acotados. La coparticipación es el ingreso principal que tiene la provincia. Hoy sigue siendo el 85% del total de los recursos que maneja el presupuesto provincial, provienen de la coparticipación nacional, por lo tanto no tenemos una capacidad de financiamiento propio que nos permita, digamos, descentralizar en los municipios. Claro, tenemos que seguir trabajándolo desde el nivel central. Pero yo creo que en ese aspecto Milei está obligando a plantear, a pensar la construcción de un nuevo federalismo. Y esto ya me voy más a tu materia. Función de, claro, viste, mi espíritu docente. Yo hace 26 años que soy docente en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencias Políticas. Es algo que me apasiona y lo sigo haciendo. Me he quedado con el mínimo de horas que me permite la ley. Sigo dando Economía Internacional e Integración Regional. ¿Pero es federalismo? Y ahí vengo a esa cuestión. Te pregunto, mirá, Emilio, porque los gobernadores tienen una serie de quejas, entre ellos Orrego. Le están pidiendo que incluya obras que el mismo presidente les ha prometido a los gobernadores en el presupuesto. Que coparticipe impuestos que en parte no se coparticipan, que no haya, bueno, que se haga cargo de las deudas previsionales también que tienen algunas provincias que no han traspasado las cajas previsionales. Hay una serie de pedidos que los gobernadores quieren que aparezcan en el presupuesto. ¿Desconfían de la palabra de Milei, por eso le piden que los incluya en el presupuesto? ¿Ha cumplido Milei lo que ha prometido, Emilio? Mira, en primer lugar, el presidente de manera personal no ha prometido cosas así. Él no ha dicho yo voy a hacer esto. Lo hace a través de sus ministros. Sus ministros también son muy cautos en ese aspecto. Lo que necesitamos del presupuesto es certezas. Y eso es lo que están pidiendo los gobernadores. Por eso no alcanza con la palabra, con el compromiso nada más. Es que con la palabra no podés comprometer recursos. Digo, a ver, la palabra es una manifestación de buena voluntad. Luego esa buena voluntad tiene que trasladarse a una norma que te permita tener certeza. Nosotros no podemos
a ver, voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros no podemos firmar contratos de obra pública para terminación o construcción de viviendas sustentado en una promesa de que nos van a enviar 12.000 millones de pesos, según dice el convenio que estamos negociando. Una vez que esté firmado el convenio, dice la nación firme, diga 12.000 millones, habrá que ver cuándo, cómo, de qué manera lo van a transferir y nosotros a partir de ahí comprometernos con las empresas, porque las empresas tienen sus obligaciones, tienen empleados, tienen que pagar y mover su capital, y en ese aspecto el gobernador Marcelo Rego siempre ha sido muy cuidadoso con el gasto público, y una de las cosas que nos ha permitido hacer eficiente la asignación del gasto es lograr buenos acuerdos comerciales de compra y de contratación con las empresas y los proveedores, pelearles el precio en términos, digamos, más sencillos, con el dinero disponible para pagar inmediatamente. Es decir, yo te pago a 7 días, perfecto. ¿Cuánto me cobras? A 7 días te cobro tanto. Bueno, perfecto. Y vamos a 7 días y pagamos. Ya te voy a preguntar de eso. Te voy a preguntar de eso porque el Estado históricamente ha pagado mucho de más por pagar muy tarde. Entonces, es conocido entre los proveedores que para venderle al Estado y que sea negocio hay que cobrarle bastante más. Te quería preguntar por esto del presupuesto nacional. Milei, cuando habla del presupuesto, dice: yo voy a seguir con la motosierra, no voy a parar. ¿Hay margen para más achicamiento, para más ajuste en las partidas que les tocan a las provincias? No, en las partidas de las provincias no. No, porque, a ver, el Estado Nacional se ha retirado de sus obligaciones tradicionales, digamos, sin descentralizar fondos. Y yo voy a decirte como ejemplo lo que a nosotros hoy como gobierno más nos preocupa, que es el mantenimiento de las rutas nacionales y el mejoramiento, obviamente. Son dos ítems para los que, según lo que hemos punteado nosotros, hay 1.200 millones asignados para la provincia de San Juan, con lo cual no se puede hacer nada. No alcanza para nada. Nada, y por lo tanto, bueno, nosotros sentimos la obligación, tenemos la obligación y tenemos la preocupación de saber y de preparar cómo vamos a sostener el funcionamiento correcto de las rutas nacionales. Por una cuestión sencilla, nosotros estamos trabajando desde que asumió el gobernador Marcelo Rego en el posicionamiento de San Juan en la esfera internacional a partir de la minería, en el empuje de las exportaciones, de las agroexportaciones donde San Juan es competitivo, que son muchas, como digo, el pistacho, el tomate, el mosto, las uvas, las pasas, la cebolla, los vinos premium de los valles de altura, que tienen ya medalla de oro. Digo, San Juan es premium en mucha agricultura y el gobernador está trabajando también en que esos productos puedan tener más visibilidad y más clientela. Pero todo eso requiere transporte, todo eso requiere logística. Y ese plan no está desarrollado por la Nación. La Nación no está planteando financiar un plan. ¿Y qué van a hacer? Y bueno, ahí está. Ahí está la cuestión del trabajo que venimos haciendo con el gobernador a la cabeza, de buscar, digamos, formas de financiamiento, pero con la Nación de por medio, porque la Nación todavía es la responsable y la propietaria jurisdiccional de las rutas, como así también del transporte en ferrocarril. A ver si entiendo. ¿Es salir a pedir un crédito a alguna entidad, a algún organismo multilateral que nos quiera prestar y que la Nación aparezca como garante si se quiere, además de que si puede dar una ayuda para devolver el crédito sería lo ideal porque los caminos dependen de la Nación? Esa es la primera parte que ya el gobernador logró destrabar para la Ruta 40 Sur, para el lado de Mendoza. En un tramo, quedan 2 tramos todavía por el que buscar financiamiento, que seguimos trabajando para incorporarlos en el mismo plan que es el financiado por el BID. Lo paga la provincia de San Juan, no lo paga la Nación.
al crédito lo va a pagar la provincia de San Juan. La Nación, como vos lo dijiste, con su crédito soberano garantiza a un organismo internacional, y eso ha sido una gestión dura, porque el gobierno nacional no quiere que, estaba muy convencido. No quiere que en su cuenta de deuda aparezca como deuda propia la deuda de las provincias. Y entonces hubo una puja importante con el ministro Caputo, hasta que, bueno, se pudo destrabar y se trabaja normalmente. Eso está destrabado ya. Estamos trabajando en que se financien los 2 tramos que faltan y que el BID apruebe y le podamos dar continuidad. La provincia de Mendoza también está haciendo lo mismo, en este caso por la Ruta 40. Pero bueno, hay otras rutas nacionales que es la 40 Norte, que va para Háchal, Calingasta, Iglesia, la conectividad para aquel lado, eso todavía no está resuelto. La ruta 150 para el lado de Valle Fértil, que conecta Háchal para el lado de Valle Fértil también. La ruta 20, por supuesto, que es la más importante en cuanto a ingreso hacia la provincia de San Juan. Y todas esas rutas, ni hablemos de la 149 de Calingasta que va para Uspallata, o la 153 de Pedernal, que son rutas estratégicas para el desarrollo industrial de la provincia y del desarrollo minero, y que no están ni en carpeta por parte del gobierno nacional. Nosotros estamos trabajando en los proyectos de ingeniería. ¿Hay que convencerlo a Milei? No, yo creo que lo que hay que... No hace falta convencerlo. Ellos tienen claro que va vía concesión a empresas privadas. No hay otra. Para el gobierno nacional, la salida es la concesión a empresas privadas. ¿Lo van a hacer aquí en San Juan? Bueno, el gobernador está trabajando en ese aspecto. No tiene una... no ha hecho pública una definición, porque no la ha, digamos... Él tiene una posición tomada al respecto, pero no la ha hecho pública porque todavía está trabajando en seguir construyendo el concepto, y una vez que esté definido para él lo hará público cuál va a ser la postura. Para que entendamos todos, es posible que el día de mañana, por ejemplo, en la 40 Norte, que va a ser un camino que va a tener un flujo de tránsito muy importante, que seguramente va a traer varios dolores de cabeza por el tema minero. Debe haber una planificación, ustedes creo que están trabajando en eso. Sí. ¿Es posible que nos encontremos con peajes el día de mañana? Bueno, hoy en manos del gobierno nacional ese es el camino. Claro. El gobierno provincial, por órdenes e instrucciones del gobernador, todo el equipo que nos compete trabajar en eso, estamos trabajando en alternativas. No se podría oponer la provincia si el gobierno de Milei lo decide, ¿no? No legalmente, no. Pero el gobernador va a ser protagonista de propuestas alternativas, pero bueno, no va a haber financiamiento del Estado nacional. El financiamiento va a tener que venir del sector privado. Hay mucho temor en los gobernadores también con esto de que tal vez el gobierno de Milei extiende el presupuesto 2023 y la discrecionalidad en el manejo de los fondos sería enorme, creo que más del 50% según dicen algunos especialistas. Sí. Si esto es así, hay temor en los gobernadores porque este manejo discrecional podría ajustar aún más a las provincias. Aquí en San Juan, Emilio, ¿hay margen? ¿Ustedes tienen margen, o están pensando achicar alguna otra cosa? Nosotros, acá, en lo que tiene que atender la provincia, en el presupuesto provincial. Siempre vamos a estar obligados a ser eficiente el gasto público, Leo. Digo, en este año 2025 no se puede descuidar a nadie, porque las señales del gobierno nacional son claras. La baja del impuesto país implica, implica que el gobierno nacional ha tomado la decisión, va a recaudar menos, y ha tomado la decisión de, obviamente, también de achicar su gasto. El 65% de lo recaudado del impuesto país va al ANSES. Es decir, que lo que está dejando, va a empezar a dejar de recaudar ahora a partir del 22 de diciembre, va a repercutir fuertemente en el ANSES, después también en 4 ítems más en los que se distribuye ese impuesto. No es coparticipable. Esa es una de las quejas históricas de los gobernadores, claro, que ese no impuesto todo no se es coparticipable. Claro, los gobernadores están pidiendo el impuesto al cheque, que ese sí, débitos y créditos. Ese sí podría ser coparticipable y sería bueno,
Pero bueno, también ellos siguen sosteniendo que para bajar los impuestos tienen que bajar el gasto público a nivel nacional, y eso significa que condicionan de alguna manera la baja de los impuestos a la baja del gasto, y en la medida en que vayan bajando el gasto, supuestamente irían bajando los impuestos. Pero acá en San Juan, digo, En San Juan... ¿qué tienen previsto ustedes en caso de que efectivamente llegue menos plata? Mira, la manera en que llegue menos plata a San Juan es que la actividad económica no repunte. El impuesto que más aporta al presupuesto de las provincias es el IVA. El IVA representa en San Juan un poco más del 60% de la coparticipación. Luego impuesto a las ganancias, bienes personales, que cada vez es menos. ¿Ustedes apuestan no va a a que impactar. la actividad económica va a repuntar? Nosotros creemos que sí. ¿Coinciden con mi ley en que en el 2025 se empieza a notar el crecimiento? Sí, va a repuntar. En ese aspecto estamos... La verdad que los indicadores marcan que va a repuntar la actividad económica. Lo que no vemos o lo que no sabemos es si eso se va a reflejar en un fuerte incremento de la recaudación por IVA, y por otro lado el tema también del incremento de los costos vía aumento de los servicios públicos. También es otra cosa que afecta mucho la competitividad de las empresas, y entonces lo que se puede ver en un futuro cercano como una reactivación, por ahí se ve como frenado de alguna forma, porque la competitividad de las empresas está limitada por el incremento de los servicios, fundamentalmente la energía eléctrica, que les está subiendo mucho, y por el transporte, que sigue siendo caro. Emilio, en algún momento trascendió que le habías dicho que no a un ofrecimiento puntual que te hicieron dentro de Producción y Trabajo para ser candidato a un cargo específico. Creo que era de intendente en tu departamento, el departamento Rawson. Pero después se conoció que hay varios ofrecimientos a los que dijiste que no, porque vos entendías que te iba a trastocar mucho la dinámica familiar. No, bueno, te lo dejo como inquietud a esto, porque te quiero preguntar cómo se ha acomodado la dinámica familiar, porque al fin por ahí terminaste aceptando un cargo que te mantiene ocupado todo el día y que me parece que hace que estés mucho más abocado a lo laboral, prácticamente las 24 horas, que otros cargos que has ocupado, por ejemplo, en estos 23, 24 años que decís que estás haciendo política. Quiero saber cómo se han acomodado, cómo se acomodaron los chicos, cómo te acomodaste vos, tu matrimonio, tu esposa, qué han hecho para acomodar la dinámica a esta demanda que significa ser nada menos que el secretario, o le pongamos directamente el jefe de gabinete del gobierno provincial. Después de la pausa me lo contestás. Bueno, cómo no.